Vale, vamos a empezar. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión informativa del Máster Online en Diseño de Espacios Temporales y Arquitectura Efímera. Hoy tenemos con nosotros al director del máster, Pere Ortega. Hoy Pere nos explicará todo acerca de este máster, qué vamos a aprender, los objetivos, un poco la metodología de aprendizaje, el programa del máster. Y igual también a lo largo de la presentación podéis ver hay algún proyecto suyo o de alumnos. Estamos ya por empezar esta tercera edición del máster, tenemos muchas ganas y tendrá su inicio este noviembre, con lo cual ya queda muy poquito. Y antes de empezar me gustaría explicaros muy brevemente, para quien no nos conozca, quiénes somos. Bien, la BASAT somos una escuela online especializada en diseño, fotografía y creatividad. ¿Y cómo nos describimos? Bien, pues en tres conceptos muy básicos. El primero de ellos es profesionalidad. ¿Por qué? Porque todos nuestros profesores y profesoras son profesionales en activo que trabajan en su sector, como Pere, que tenemos hoy aquí con nosotros. Es decir, una persona que está en contacto directo con la profesión. Otro concepto que nos define muy bien es la práctica. En la BASAT no hay exámenes, solo hay proyectos prácticos, proyectos que al finalizar vuestro viaje, curso en el máster, puedan formar perfectamente parte de vuestro portfolio profesional. Y, bueno, qué mejor manera de salir al mundo laboral que con esta carta de presentación. Y, por último, el último concepto que nos define es la proximidad. Sabemos que hay la barrera de la distancia y queremos estar lo más cerca posible de vosotros. Por eso siempre vais a encontrar a alguien desde la BASAT que os pueda ayudar, desde el Departamento de Asesoramiento y Admisiones, que son las chicas que desde el inicio os darán pues toda la información sobre el máster, hasta el Departamento Académico, que será vuestro enlace directo con la escuela y una vez pues estuvieseis matriculados, son las personas que os ayudarán con el campus, con las entregas, con cualquier duda o imprevisto que pudieseis llegar a tener. Podéis acudir a cualquiera de nosotras y estaremos más que encantadas de poder ayudaros. Y ya para acabar, comentaros que la BASAT somos más que una escuela. Estamos iniciando un nuevo proyecto que se llama Vidas Creativas, que es una serie de entrevistas a profesionales creados con el propósito de fortalecer vuestra trayectoria profesional. Y, por supuesto, os invitamos a ver los episodios en nuestro canal de YouTube o escucharlos desde Spotify. Y, como os he adelantado antes, el máster online en diseño de espacios temporales y arquitectura efímera empieza en noviembre de este año. Queda muy poco, así que si queréis saber cualquier cosa más sobre el máster, aparte de esta sesión informativa, os podéis poner en contacto con nosotras y os dirigiremos a la persona indicada para explicaros un poco más en detalle y profundizar en vuestro perfil. Os dejamos aquí los datos de contacto, info@bastat.com sería el principal, y también comentaros que somos muy activos en redes sociales, así que si no os queréis perder nada del mundo del diseño, os invito a seguirnos. Y después de esta pequeña introducción, comentaros simplemente la estructura de esta sesión informativa. Primero, Pere os presentará el máster y posteriormente dejaremos unos minutos para que podáis hacerle preguntas directamente y resolver cualquier duda. En ese momento yo os animo a que encendáis la cámara, el micro, porque al final será la metodología que emplearemos en las clases. Pero si no os acabáis de sentir del todo cómodos, no pasa nada, lo podéis hacer vía chat. Al final lo importante es que resolvamos cualquier duda que podáis llegar a tener. Y ahora sí, os dejo con Pere para que os explique con más detalle en qué consiste este máster online en diseño de espacios temporales y arquitectura efímera. Pere. Hola, gracias Paula, gracias por toda la introducción y bueno, y gracias a todos los que estáis por aquí. Me sabe mal porque iré mirando el lateral todo el rato cuando haga la presentación porque tengo una pantalla grande, la cámara está en el portátil y entonces me veréis así de lado, pero bueno, gracias a todos por estar. Intentaré explicaros rápidamente con la presentación que tengo de qué va el máster de una manera seria, si lo puedo conseguir. Y luego al final, pero también ágil, porque quiero que nos quede espacio, no quiero enrollarme demasiado y quiero que nos quede espacio sobre todo para luego que podáis hacer esas preguntas o dudas particulares que tengáis. Entonces, comparto yo, Paula, si te parece. Sí, adelante. Vale, perfecto. Hay dos PDFs. Bueno, vale, no, ya tengo el... Gracias. Y bueno, ya veréis que voy a ir tratando todo con una metáfora, que es con
Bueno, con la metáfora de la radiografía, de alguna manera. La primera es un poco creepy, pero ya veréis que no. Lo más importante, la disciplina del efímero, del evento temporal, de la arquitectura efímera. Me gusta trabajar con la metáfora de la radiografía porque, de alguna manera, lo que vamos a hacer en este máster es profundizar en una disciplina que yo siempre digo, ahora no sé qué perfiles tenéis, pero yo siempre explico que un diseñador de interiores, un arquitecto, un diseñador gráfico o de producto que no haya hecho este máster puede hacer una exposición, puede hacer un efímero, pero le costará mucho trabajo, o sea, cometerá muchos errores. Con lo cual, una de la mayor intención del máster este es introduciros a todos y explicaros a la perfección cómo funciona el hecho de gestionar, de crear, de conceptualizar, porque la conceptualización ya es diferente, conceptualizar, desarrollar y llegar hasta el momento de la inauguración y de la producción de un montaje efímero. Y esa mecánica muchas veces queda totalmente pendiente hay una cosa que entenderéis claramente, bueno, cojo el cangrejo porque el cangrejo va hacia atrás y entonces el cangrejo me sirve, este cangrejo que ahora es en blanco y negro, me sirve para explicar que el hecho temporal es importantísimo, es la base de todo proyecto y eso nos llevará a que contemos de una manera el tiempo, nos condicione desde los procesos constructivos hasta los materiales que utilicemos, hasta, bueno, define completamente el hecho de proyectar dentro de un espacio temporal muy limitado. Y por eso muchas veces es mejor, en vez de explicarlo de una manera lineal, hacerlo de una lineal avanzando en el tiempo, retrocediendo. O sea, con una cuenta atrás, viendo qué cosas se pueden hacer y cuáles son los límites de ejecución dentro de esa temporalidad ajustada. Sigo con el cangrejo y entonces con la marcha atrás o la marcha hacia adelante y también, pues bueno, explicaros que trataremos todas las fases. O sea, una persona que... Yo creo que el máster es válido tanto para los que ya tengáis alguna experiencia en diseño de arquitectura efímera, porque realmente profundizaremos a un detalle en el cual vosotros podréis perfeccionaros dentro de esta materia, como para la persona que no haya hecho nada, porque hablaremos de todas las fases del desarrollo de un proyecto. Conceptualización, pensando creativamente y ambiciosamente en una comunicación potente y en esa temporalidad que al final evidentemente en las fases iniciales del proyecto pues no tenemos esa, pero sí que tenemos que condicionarnos a esa temporalidad de ejecución y de desarrollo futura en el diseño, en la gestión, en la construcción y el prototipado y cómo elaborar, hablaremos de cómo hacer un proyecto ejecutivo, de cuáles son las herramientas para crear un ejecutivo que sea presupuestable, estados de mediciones, presupuestos, prototipados y al final, evidentemente, llegaremos al hecho de la inauguración que como he ido diciendo, es la meta que no puede fallar y que yo siempre digo, toco madera, que nunca me ha pasado que dentro de un... bueno, es una fecha normalmente inamovible y que si fallas ahí, pues realmente sería un desastre para el proyecto. Luego pongo este cangrejo así, un poco este grabado de cangrejo, porque evidentemente todo esto, la arquitectura expositiva es arquitectura comunicativa. Alguien de vosotros me dirá, toda la arquitectura es comunicativa, bien, pero aquí estamos narrando, tanto si hablamos de un concepto, de una arquitectura efímera dentro de un contexto cultural, como si hablamos de una arquitectura efímera de un contexto comercial. Para resumiros, contexto comercial, stands, hay muchas más arquitecturas efímeras alrededor del comercial y contexto cultural, exposición. Pues en ambas la comunicación es básica. En una comunicamos un target, una marca, un producto, un posicionamiento de marca
en otra comunicamos una tesis de un comisario. Y entonces todo esto lo tenemos que hacer con una comunicación contemporánea, radicalmente contemporánea, contundente, que destaque respecto a nuestros vecinos y que no sea una comunicación, igual que intentamos hacer nuestros proyectos proyectándonos hacia el futuro, nuestra comunicación también tiene que ser rotunda y proyectada hacia el futuro. Con lo cual, me voy y no quiero estos cangrejos antiguos, sino que quiero cangrejos a todo color y que avancen hacia adelante o hacia atrás en función de nuestros deseos. Pero un poco esto sería la introducción a los contenidos del máster. Este es el índice que voy a ir siguiendo y, bueno, ¿por qué es una buena idea hacer este máster? Voy a ir un poco leyendo, pero, a ver, porque creo que si lo tengo resumido, el aprendizaje de estas reglas y agentes específicos. Antes os he dicho esto, que un arquitecto, un diseñador de producto o un diseñador de interiores podría hacer una exposición, pero se equivocaría mucho. Hay toda una serie de reglas y una serie de agentes que normalmente no aparecen en el coordinador de exposición, el coordinador de sala, el departamento de marketing, un director de arte, un comisario, y nosotros tenemos que saber cómo tratar de alguna manera y saber quién manda sobre nuestra conceptualización de proyecto. Esa mecánica es esencial, trabajar con ejercicios desde la teoría, pero también desde la práctica. Todo lo que sería el contexto del efímero. Luego el máster, evidentemente, os ayudará a tener un dominio. No vamos a tratar, yo siempre digo que es un máster que realmente tenéis que tener ganas de hacerlo. Casi todos estáis en un contexto ya o en un contexto laboral, profesional. Y entonces, si realmente os queréis especializar, bienvenidos al máster, pero que el máster, pues evidentemente, requerirá una dedicación. Pero yo aseguro que con esa dedicación, realmente una persona puede perfectamente dominar lo que sería esos procesos, sean diseñadores o no sean diseñadores, porque después ya veré que yo creo que el máster puede ser, y normalmente es así, puede ser interesante para los que son los que buscamos diseñar el efímero, como los que buscamos gestionar el efímero desde un departamento de marketing o desde un comisariado o coordinación de sala de exposición. Yo siempre pongo un ejemplo, bueno, lo explicaré después, porque ahora me estaba mezclando más con los perfiles. Luego también es interesante porque hay muchísimas salidas profesionales y un poco va relacionado con lo que explicaba. Tú puedes trabajar autónomamente como diseñador dentro de esta disciplina, pero también formar parte de equipos dentro de empresas de producción. Si veis y ponéis en cualquier buscador de Google dentro de vuestra área de actuación, no os he preguntado, no sé dónde estáis, en qué parte del mundo estáis, pero si ponéis fabricación de stands o montaje de stands, os saldrán un montón de empresas relacionadas. Estas empresas relacionadas tienen sus propios departamentos de diseño y la verdad es que es una posible y numerosa o abundante salida profesional. Luego también, dentro de lo que serían los perfiles de dirección de arte o de gestión de eventos y producciones de eventos, pues también existiría una cabida para desarrollar. Las grandes empresas de comunicaciones necesitan expertos en comunicación espacial, en producción de eventos y producción de... Cuando digo evento no estoy hablando de una cosa que puede ser evidentemente de una noche. Estoy hablando de un evento, puede ser también una exposición o puede ser la inauguración y el montaje de un stand. Y luego también pues entrar dentro del ámbito cultural. Si ahora, por ejemplo, en la segunda edición que estamos desarrollando ahora, hay 2 personas que provienen del mundo del comisariado y que están dentro de un ámbito completamente cultural y están siguiendo el máster y las prácticas del máster, aunque ellas en principio no tenían, una chica mexicana, Isis, y una chica vasca, María, y aunque ellas no tenían capacidad o conocimientos de dibujo, pero bueno, los han ido adquiriendo y entonces cada una ha desarrollado su lenguaje para explicar los proyectos. Pero en esta situación también es interesante porque tú no puedes controlar nada que no sepas cómo funciona. ¿Entendéis de alguna manera? Bueno, quizá alguno de vosotros ya tenga ese perfil.
La última es, no sé, yo como arquitecto me lo paso bien con cualquier cosa, me lo paso bien haciendo edificación, haciendo urbanismo incluso, que hay muchos colegas míos que parece que el urbanismo sea algo aburrido, pero no, puede ser divertido, pero me lo paso muy bien haciendo efímero. ¿Por qué? Por ese carácter comunicativo que tiene y fuerte. Y, no he empezado así, pero ya lo he dicho. Podía haber empezado todo mi discurso diciendo arquitectura expositiva es arquitectura comunicativa. Lo he hecho de otra manera. Pero es tan importante la comunicación dentro del ámbito del efímero que podía haber sido lo que dijese primero. Entonces, claro, nosotros comunicamos en este ámbito de la efemeridad, podemos comunicar con todos los sentidos y debemos hacerlo debemos trabajar con la percepción humana del visitante y no solamente con la forma, no solamente con los contenidos, sino con cualquier cosa que afecte a la visión, al olfato, al oído. Trabajaremos con sonido, trabajaremos con olores, trabajaremos con cualquier tipo de percepción, porque también incluso es limitado el discurso de los 5 sentidos humanos. Es una cosa que viene de los griegos y bueno, y evidentemente hay otro tipo de percepciones, sin entrar en nada esotérico, pero quiero decir que existen otro tipo de percepciones y en la arquitectura expositiva trabajaremos con una percepción global del visitante. Con lo cual, como esa comunicación es altamente fuerte, nos permite arriesgar un poco más que dentro de un contexto como si tenemos que diseñar una oficina o tenemos que diseñar un hogar de alguna manera, que casi todo el mundo pues tiene sus tics y no, aquí podemos ser muy, no sé, podemos acercarnos a un lenguaje más relacionado con la instalación de arte contemporáneo que con un discurso estereotipado de enseñar o de comunicar de una manera mucho más tradicional una pieza, un objeto, cualquier cosa. Y ahí también nos intentaremos ayudar y comunicar nuestras ideas, porque para nosotros la disciplina puede beber de todo el resto de disciplinas creativas, pero sobre todo de la disciplina del arte contemporáneo. Para nosotros es una fuente de inspiración tremenda que ya os comunicaremos. Objetivos. Pues que se produzca ese recorrido. O sea, de alguna manera empezaremos posicionándoos, hablando del lugar, de los condicionantes del lugar, de la historia relacionada con el efímero, y acabaremos hablando de cosas muy técnicas como hacer una medición o un listado de trabajos y de materiales para poder presupuestar o cuándo se tiene que hacer un prototipo o no, o cómo se gestiona una ordenanza de una feria. O sea, seremos muy concretos, pero todo será un recorrido de un aprendizaje basado en unas clases teóricas y sobre todo en una práctica. Los objetivos, pasado y futuro. En el primer bloque, pues eso, comprender cómo es la evolución del hecho efímero desde las primeras exposiciones universales hasta los gabinetes de curiosidades. A lo mejor algunos de vosotros habréis oído y luego hasta los líderes futuros del efímero dentro del contexto digital, evidentemente. Un poco aquí nosotros buscaremos que vosotros hagáis o tengáis una práctica relacionada con la contemporaneidad, que no hagáis proyectos que no tengan ese lenguaje radicalmente contemporáneo basado en cualquier cosa, en cualquier inspiración que sea válida. Tampoco, en otra clase ya veréis cómo os explicaremos que a veces he hablado del arte contemporáneo, pero podría hablar de la cultura popular también, y de la televisión, y del mass media, o de cualquier cosa. Todo puede ser válido siempre que lo trabajemos con sutileza y de manera arriesgada, comparativamente arriesgada. No se trata de hacer más ruido, sino de que tu silencio proyectual a lo mejor destaque contra el ruido de los demás. Bueno, comunicación, asumir el gran objetivo comunicativo, un poco ya lo que os he dicho. Criterio y metodología.
Al mismo tiempo que estableceremos o que os pasaremos conocimientos, es muy importante para mí y para el resto de profesores del claustro cargaros de criterio basado en ejemplos, situaciones que nos hemos encontrado dentro de la práctica profesional. Yo siempre digo que la teoría se memoriza cuando te explican o cuando la experiencia se cruza con... Pero como aquí, bueno, muchos de vosotros tendréis ya experiencia, pero si no, nosotros os explicaremos también los detalles que hagan que esa teoría se impregne en la memoria de alguna manera. Muchas veces son curiosidades, saber cómo renunciar a un proyecto, o porque a lo mejor nos interesa hacerlo, o explicaros pues alguna situación de crisis y de límite. Una vez solamente hemos estado a punto de no inaugurar un stand y explicaros qué pasó y a lo mejor fue qué problemas pueden causarse. Hablar de todo esto es creo, interesante para que los conocimientos se fijen. Y luego, pues eso, habrá todos esos ejercicios o prácticas de diferente calibre, unas con más desarrollo, otras con menos desarrollo, para que vosotros tengáis que, de alguna manera, responder con vuestro propio desarrollo y vuestra propia experiencia dentro de la ejecución de proyectos en el máster y crearos ese criterio y esa metodología básica que también de manera teórica os pasaremos. El último punto, desarrollo, bueno, pues un poco es lo que estaba explicando. Son las fases aquellas que os he explicado antes. Al final, pues también hablaremos de la ejecución, de las normativas, de los materiales, de los procesos constructivos adecuados o usuales. Eso, por ejemplo, simplemente hablar de procesos constructivos y materiales, pues bueno, ya veréis que no es tan difícil. O sea, no es tan... No existe... Yo creo que debe ser a lo mejor una de las disciplinas más... Porque al final todo se resume de... Bueno, evidentemente todo se puede hacer mucho más complejo y cualquier detalle constructivo, aunque trabajemos con un material tan básico como la cerámica, por ejemplo, se puede sofisticar y buscaremos también esa sofisticación. Pero bueno, no quiero adelantar, pero que en realidad tampoco es tan complejo, porque muchas veces, como está el factor temporal, las empresas de construcción te solucionan algunos de los problemas constructivos que haya o te dan opciones para simplificar. Y bueno, hay como un feedback muy intenso con la empresa de construcción. Pero ya me estaría metiendo en cosas del temario. Proceso. Un proceso creativo, evidentemente, en el cual tendremos primero que entender de alguna manera cuál es el encargo y el problema o todo lo que tenemos que solucionar, luego conceptualizar una idea o una idea de proyecto suficientemente o una idea de comunicación, porque desarrollar evidentemente el proyecto y ejecutarlo. El perfil del alumno. ¿Veis? Iré rápido. Bueno, evidentemente todos los que tengáis un perfil de interiores, de producto y de arquitectura, pues bienvenidos. Sabéis de lo que hablo y entonces, pues bueno, yo creo que no tendréis ningún problema conseguir. Simplemente os faltan, pues eso, las ganas de especializaros dentro de esta disciplina. Luego, muchas veces, personas que tienen personas que tienen, ¿cómo lo explico esto? La gráfica expositiva, el diseño de la gráfica expositiva es una disciplina que es muy diferente, para un grafista es muy diferente de la disciplina normal relacionada con la bidimensionalidad. Con lo cual, hay diseñadores gráficos que están acostumbrados a trabajar dentro del espacio y otros que no, pero la mayoría no trabajan dentro del espacio. Con lo cual, en relación a la disciplina gráfica, hay sus reglas. Vendrá un equipo, bueno, que son yo creo que los mejores a nivel nacional, que se llama La Japonesa, y que hacen casi todas las exposiciones o gran parte de las exposiciones interesantes. Y os explicarán. Pero además, aquí el curso, evidentemente, si tenéis un perfil gráfico, yo creo que os ayudaría, evidentemente, a diseñar y a diseñar espacios. Normalmente mi experiencia es que cuando vienen personas que se interesan por el diseño de espacios efímeros y su perfil es gráfico, no tienen ningún problema por seguir el máster e implementar y convertirse en diseñadores de espacios expositivos de alguna manera.
instalaciones temporales. Luego aquí vienen las dos partes estas que os hablaba. Los futuros coordinadores y gestores culturales que necesiten saber la dinámica y procesos de coordinación de espacios expositivos efímeros de carácter público y privado. Y me paso al cuarto, que es lo mismo. Graduados o licenciados de marketing, relaciones públicas y empresa que quieran dirigir, conocer y dominar la mecánica previa. Un poco lo mismo, lo que os decía. Estos dos perfiles también funcionan muy bien o son... o están necesitados, yo creo, de los conocimientos. Y aquí era donde os iba a explicar. Yo hace mucho tiempo hacía un ejercicio en el cual demostraba que lo primero que tú tienes que saber para coordinar una cosa es saber, conocer esa... Yo no puedo decir si nos vamos a un ejemplo. Imagínate que yo no puedo criticar cualquier proceso, digo, si desconozco cómo es la manera correcta de hacerlo. Con lo cual, es imprescindible, si realmente estáis dentro de un departamento de marketing que gestiona stands, que gestiona eventos, que gestiona exposiciones relacionadas con una marca, gestionarlas bien sin saber eso. Y lo mismo ya, pues en lo del punto 03. Si os queréis dedicar a algo que vaya relacionado con la gestión cultural dentro de una institución, de un ayuntamiento, de un museo, cualquier cosa así. Lo único que pasa en estos casos es que tenéis el hándicap del dibujo y entonces os tenéis que, yo os recomendaría que, bueno, que os pusieseis un poco las pilas para dibujar un dibujo muy básico, bidimensional. No hace falta la tridimensionalidad. Bueno, luego a lo mejor tendréis un compañero que... Pero ya yo con el 3D tampoco es un hándicap. Yo creo más en la fuerza del collage que en la fuerza del render. Pero bueno, eso también es una cosa de la edad, ¿eh? Programa del máster. 21 asignaturas formalizadas en dos formatos diferentes. 13 de ellas tienen un contenido teórico-práctico de largo desarrollo en varias sesiones y 8 son con formato cápsula de una única sesión. Es como una conferencia sobre el tema. En realidad, estas que son cápsulas son disciplinas o partes de la disciplina que perfectamente podrían desarrollarse con un máster paralelo. Pero está bien que lo sepáis, nosotros como diseñadores, porque evidentemente el máster se trata de conseguir que vosotros sepáis diseñar y sepáis controlar una producción efímera, una arquitectura efímera, un evento temporal, pero no seremos especialistas. Dentro de esos agentes que antes os hablaba también están otros creativos que implementarán su creatividad. Yo, por ejemplo, nunca he trabajado la gráfica, bueno, excepto en una exposición pequeñita que hicimos en el COAC de nosotros mismos, en el Colegio de Arquitectos. Ahí sí que hicimos la gráfica nosotros, porque teníamos 600 euros para la producción de todo, pero luego en un formato serio de un stand, un formato serio de una exposición, la gráfica la hacen unos grafistas, incluso hay dos grafistas. Unos que hacen la gráfica interior, otros que hacen la divulgación, banderolas, catálogos, tal. Luego están los iluminadores, multimedia y cada parte de esas. Pero nosotros os hablaremos de todo esto para que vosotros sepáis que tenéis que ser los directores de orquesta y que aparecerán esos agentes. Entonces, veis, los 4 módulos son, el primero, el contexto cultural, histórico contemporáneo, el segundo, más la identidad y gestión de proyectos. Aquí veremos los diferentes proyectos, las tipologías más importantes de proyectos de arquitecturas efímera. Aquí hablaremos de técnica y de equipos creativos. Por una parte están las asignaturas de construcción, de materiales, pero luego también están la de iluminación, la de gráfica expositiva, la de multimedia. Y al final, evidentemente, estará el proyecto final de máster, que será o desarrollará un proyecto de efímero expositivo complejo. Y bueno, pero ya veréis. Asignaturas y profesorado, todos los tentáculos. Pues bueno, dentro del primer bloque estará Beth Cantallops, que es socia mía. Bueno, no me he presentado, no he dicho, yo al final soy arquitecto, soy Pere Ortega, y con Beth Cantallops tenemos un estudio, se llama Seta Studi. Y luego con otras socias, con Rosa, con Paula y con Eva, soy un grupo de estudios de tendencias de color. Lo digo, pero a lo mejor lo tendría que haber dicho antes. Y con Noemí también, en realidad, Noemí, Betty y yo, que somos un poco el cuerpo fundacional de este máster, de alguna manera. Luego está en la segunda fase, ya veis que
Yo os hablaré del cliente del comisario, Noé volverá a hablar del briefing y el guion expositivo, pero, por ejemplo, bueno, diferentes Marina Kails, coordinación, hablará de la coordinación interna desde una institución. Ella es diseñadora, pero trabaja en una institución coordinando y diseñando a veces, y os explicará todo lo que es necesario a veces para trabajar, los protocolos de concursos, de cómo concursar, cómo acceder a un trabajo dentro de una institución pública. Y luego está la asignatura de exposiciones. Estas que están en gris son cortitas, son aquellas que son cápsulas, conferencias. Y las que están en negro más fuertes son de largo recorrido. Pues estará la asignatura de exposiciones, pum, ejercicio, experiencias culturales, pum, con Jordi Genabreda o con Sessola y Maduner, que no voy a ir diciendo todos los nombres que están, escaparatismo, y luego la de stands conmigo. Yo, hablando de las diferentes tipologías, ya os lo explicaré, yo siempre digo que una persona que sepa hacer bien un stand no sabrá hacer bien una exposición, pero una persona que haga bien una exposición sabrá hacer bien un stand. Todo el rato en el máster estaremos en esta ambivalencia, lo cultural y lo comercial, porque es importante. Incluso de aquí yo creo que podéis, al final salen ideas también que van conectadas con el mundo del contract, cómo atacar el contract, el retail. La verdad, yo creo que el máster, porque muchas veces el retail se trabaja, aparte en el contexto de escaparatismo, el diseño de interior de retail también se trabaja con una comunicación potente, creando experiencias que de alguna manera toquen la percepción del visitante, y aquí estaríamos coincidiendo otra vez con lo que sería el objetivo de nuestros proyectos de comunicación efímera. Técnica, el bloque 3, y veis que entonces ya aparecen, bueno, aquí simplemente cambiaba y decía creativos, no en monocromáticos, sino creativos, a tuticolor. Iluminación, María Güell, que es la directora artística del Llum Barcelona, Samantha Sgeglia, una arquitecta italiana con experiencia en montaje expositivo, la Berta y Aina Ubiols, de la japonesa, en grafismo expositivo. Luego hay una pequeña conferencia de Maduner desde Chile, una arquitecta chilena, multimedia, y después entraríamos en gestión y control de presupuestos, normativas de visitantes, producción y montaje, representación. En realidad yo la representación la cambio, hay un cambio aquí de módulo, os hablo de representación al principio y luego os hablaré de cliente y comisario relacionándolo con mercado. Pero bueno. Y el proyecto final de máster, que es la maleta donde, pues de alguna manera, se tiene que guardar todo lo que hayáis aprendido, todos los conocimientos, y demostrarlos pues con un ejercicio de desarrollo un poco más largo. En el proyecto final de máster lo llevo yo principalmente, pero tendréis una corrección parcial con Bet, otra con Noé, y Sessola estará en la corrección final. Con lo cual, eso más o menos. Pero bueno, eso es demasiado detalle ahora, porque a lo mejor no, evidentemente. Os enseño algunos proyectos del profesorado. Os enseñaré proyectos de Sam, de María Güell, de la iluminadora, y de SESC. Y luego haré una pasada por proyectos nuestros. Deliberadamente os voy a enseñar proyectos serios, proyectos poco festivaleros, rigurosos, porque ya veréis. El primero, un stand de Samantha Sgeglia y Victoria Garrera. Y aquí quería hablar de rigor, de purismo, de detalle. Eso será importante en los proyectos. Quiero que aprendáis a ser rigurosos antes de desordenaros. Quiero que aprendáis a ser puristas y que valoréis el detalle o los matices dentro del detalle, porque no hace falta que el detalle se quiera decir que tenéis que saber hacer un detalle constructivo. Lo que tenéis que saber es exigir y tener claro lo que queréis. ¿Entendéis? No, yo no tengo por qué saber cómo funciona un encofrado de hormigón, pero yo sé que el hormigón da forma a algo que viene en masa y que luego se seca, y yo quiero que vosotros digáis, no, pues voy a colocar unas varillas verticales para que se vean unas marcas verticales. Ahora, ¿cómo se hace? Si las varillas tienen que ser de acero inoxidable o se oxidan, eso me es igual. Pero bueno, ¿veis este stand de la feria del mueble de Milán? Está trabajado con un material, un derivado de la madera, pero que tiene este acabado así cementoso,
Y bueno, trabaja, bueno, Euroluce es bianual, pero siempre es dentro de la temporalidad del Salone del Mobile de Milán. Y entonces, pues ya veis, se trabaja con un módulo, se trabaja con unos muros que tienen un grueso autoportante, con una dimensión, todo tiene que quedar, no son plantas, son plantas ordenadas y hay un tema de proporción y de escala. Entonces es importante, os enseño esto y lo paso rápido. Pues eso, que veáis que al final todo se soluciona. Incluso estos detalles que veis ahora y que para algunos de vosotros os pueden resultar fáciles o para otros, si no tenéis conexión con la arquitectura, complejos. Esto, pero bueno, veis cómo hay. A mí lo que me interesa es que vosotros queráis que haya esta altura, que haya este zócalo reunido, que la plancha no llegue. Esa voluntad, aunque seas historiador o historiadora, es que este techo tampoco choque. Esa sutilidad de decidir que el grueso de los muros sea el mismo, que haya un único material en todo el stand, que penséis en una gráfica que simplemente parezca apoyada, aunque evidentemente esto no está simplemente apoyado, porque podría venir un niño pequeño o una persona despistada, tropezar y hacer que ese espejo se rompiese, con lo cual todo es mucho más, pero que me gustaba este ejemplo porque tenía un punto de simplicidad, pero de riguroso detalle purista y de monomaterialidad. Bueno, ahora os enseño otra, voy a ir un poco rápido, la de Sam, y esta también, pero aquí me gustaría hablar de la funcionalidad, de la construcción y de lo contemporáneo. Bueno, veis, es una sala de museo, es una exposición museística y aquí pues se trabaja con una comunicación de una fotografía y se construyen unas vitrinas longitudinales que ocupan todo el espacio unas vitrinas que alojan material, objeto expositivo bidimensional, parecen unos grabados, y otras que tienen un punto de coloración que no acabo de entender bien, porque normalmente será para protegerlo de la luz. Y bueno, es algo también serio, que seguro que funciona perfectamente, que si se ha hecho esta gran vitrina de pared y esta vitrina en pared también, pero perpendicular, pues se ha hecho por algún motivo de que la comunicación o que la narrativa tiene que ser lineal y que las personas van a ir visitando de una manera ordenada lo que sería la secuencia de todos estos grabados. Un detalle simple. Una instalación también de María. María es una de las grandes iluminadoras de la península ibérica. Concepto. Me interesan los conceptos más que la complejidad, la escala y una reflexión alrededor de. Y os quería enseñar este proyecto que ella hizo, que era una iluminación navideña para el mercado del Borne. No sé de dónde sois vosotros. El mercado del Borne es un mercado de Barcelona, el antiguo mercado de abastos de Barcelona, que iban a construir una biblioteca en él, pero entonces encontraron unos restos arqueológicos y ha quedado como una especie de gran sitio, bueno, no sé, es una especie de gran cubierta protectora de todas estos rasgos de la ciudad del 1700 de Barcelona antes de la ocupación. Ella tenía que tenía que hacer esta especie le propusieron y eligió trabajar con unos inflables, iluminar esa cúpula central de lo que era el mercado y jugar con unos inflables metalizados que lo que estaban haciendo era recoger la luz de la arquitectura iluminada y reflejar el espacio y a los visitantes de una manera muy, muy sutil. Podría haber sido mucho más despampanante de alguna manera, o es que no sé cómo es, formalmente complejo, por decirlo, por utilizar, pero trabajó con esa especie de simplicidad para, veis, aquí están, para jugar con el contenido que ya le daba la sala, que eran
restos arqueológicos de la ciudad destruida y la arquitectura de toda la nave del mercado del Borne. Y ella tiene proyectos donde la forma sí que es importante, pero de esto ya hablaremos. Lo que pasa es que me gustaba escoger esta parte, porque me parecía como una decisión de reducción interesante. Otra completamente diferente, la de SES, Sola y la creativa, era una exposición exterior. Y aquí querría hablar de forma, de creatividad, de planteamiento diferente. Tenían que hablar de algo respira net, respira limpio, quiere decir en catalán. Y entonces, pues se inventaron, tenían que hablar de la polución dentro de lo que sería la ciudad de Barcelona y de lo contaminado que estaba el aire dentro. Entonces, era una exposición que les cortaron un tramo de calle de Ensanche y duró un fin de semana. Ellos elaboraron un discurso como que una persona, esto eran cubos, 1 metro cúbico, una persona al día, creo que era al día, consumía 10 metros cúbicos de aire. Y entonces formalizaron, o 11 metros cúbicos, porque veo que aquí hay un 11, o no sé, pero formalizaron unas estructuras que eran analogías. Esto es el espacio de la calle, los árboles, la sección de la calle, y entonces fue un evento que duró un fin de semana. Esto es una planta, pues aquí en la sección habían estas estructuras que simulaban todo el aire que una persona podía respirar, luego había toda una serie de globos blancos y negros, los negros evidentemente relacionados con gases o materias o compuestos que estaban en el aire en suspensión, nocivos para la salud, y los blancos, pues tal. Luego había unas letras directamente en el asfalto escritas con una tinta que a la primera lluvia o con agua se eliminaba. Es decir, era un proyecto totalmente, veis aquí, estaba. Eso no quiere decir que estuviera hecho con una perfección brutal. Se hicieron estas plantillas, se pintaba con ese spray, que se disolvía con agua y se construían de una manera. Y este era un poco, pues veis todos los datos que iban comunicando durante ese fin de semana tal. 10 metros cúbicos. Y aquí iban diciendo tal. Barcelona, 7.000 coches por kilómetro cuadrado. Madrid, 3.000 coches por kilómetro cuadrado. Londres, 1.200 coches por kilómetro cuadrado. Pam, pam. Y iban dando datos en ese espacio que era un espacio urbano. Y bueno, y tenía una parte lúdica, es decir, porque evidentemente esto comunica a quién. ¿A quién tenía que comunicar esto? Pues a cualquier ciudadano, a un niño, a una persona mayor, a un adulto, a un trabajador de cualquier calificación. Pero ellos tienen unos proyectos SES tiene unos proyectos de exposición interesantísimos. Y pensaba, ya os lo explicará él. O sea, prefería enseñaros estos. Ahora simplemente, ya para acabar, voy a pasar rápidamente, pues sigo con el robotito, cosas que hemos hecho nosotros y que ya os explicaremos. Pero ni os voy a decir, simplemente, pues exposiciones, showrooms. Este es un showroom en Marbella, esta es una exposición de la cual yo me siento más. Esto es la presentación de una camiseta del Barça en una tienda de prêt-à-porter de lujo de Barcelona. Exposición en el Picasso, un trabajo de iluminación para Lladró, una decoración de Navidad, una exposición concurso, un stand, una exposición de una banda de música, esta de aquí, no, estoy señalando y no veis. En la Fundación Miró, bueno, voy enseñándoos cosas, una folie que hicimos con otro stand, escaparatismo, cosas que hemos ido haciendo y que ya os explicaremos de alguna manera y que ahora tampoco tiene sentido que os lo explique. Yo creo que es más importante que lleguemos al final y que nada, y que me cuestionéis todas las dudas que tengáis.